En la mesa de presentación, el diputado provincial, autor de la iniciativa y autor del libro, Rubén Giustiniani, el señor Leandro Franco, colaborador del libro, el doctor Juan Carlos Hidalgo y la señora Agustina Donet. En el mismo sentido, legisladores provinciales, autoridades provinciales y municipales nos acompañan, representantes de asociaciones intermedias y fuerzas vivas de Santa Fe, medios de comunicación, invitados especiales, señores, muchas gracias. Por secretaría se ha recibido la siguiente adhesión al presente acto. Señor presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti, nos dirigimos a usted a fin de agradecerle la invitación que gentilmente le hiciera llegar al señor gobernador de la provincia, ingeniero Miguel Lifchit, para participar de la presentación del libro La Revolución de las Conciencias a 100 años de la Reforma Universitaria. Debemos informarle que no podrá concurrir en esta ocasión por compromisos relacionados con su gestión de gobierno. Hacemos también propicia la oportunidad para hacerle llegar su cordial saludo junto con su deseo de que el éxito corone este evento que tenga a bien transmitir a todos los concurrentes. Atentamente, el gobernador de la provincia, ingeniero Miguel Lifchit. En este sentido, escucharemos ahora las palabras iniciales del colaborador del libro, el señor Leandro Franco. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a Rubén por invitarme a ser parte de esta aventura que significó escribir este libro, revisar las actas de los primeros congresos reformistas y fichar las obras de los ideólogos de la Reforma, como Deodoro Roca, Arturo Orgaz, José Ingenieros, distintos libros que hemos revisado juntos y que la mayoría de las ediciones no se consiguen de la década del 50, no han sido reeditados. Me gustaría en la mayor brevedad posible comentarles un poco la estructura y contenido de este libro. En primer lugar, y vale como aclaración, Rubén nos invita a leer cada capítulo de manera autónoma y en el orden que se quiera, recordando un poco aquella novela de Julio Cortázar, Rayuela, aunque les aseguro que este libro no es tan caótico. El libro comienza con un recorrido histórico de la Reforma. Intenta presentar los hechos, los acontecimientos de la Reforma, pero no solo como de manera aislada, sino en el contexto histórico, social y político en el que acontecieron. En este sentido destaca la situación de una Argentina que se insertaba en el capitalismo internacional y recordemos también que la década del 1910 fue una década que estuvo atravesada por revoluciones en el plano mundial, la revolución de los bolcheviques que derrotó a los zares, la revolución mexicana en la época de Porfirio Díaz. El segundo capítulo relata un diálogo imaginario entre Deodoro Roca y Alfredo Palacios, quien fuera luego el embajador de la Reforma en América Latina. Decía Ernesto Sábato que el estilo literario permite aprender la realidad de una manera más integral porque cruza elementos subjetivos y elementos objetivos, y en este sentido este capítulo tiene la virtud de presentar las ideas de la Reforma a partir de un diálogo entre los estudiantes en el sótano de la casa paterna de Deodoro Roca en calle Rivera Indarte, con quien fuera su maestro Alfredo Palacio. Luego siguen dos capítulos que abordan temas fundamentales de la perspectiva política que tenía la reforma universitaria. El primero referido al manifiesto, que lo presenta recuperando la célebre frase del manifiesto comunista de Marx y Engels como un fantasma que recorrió América.
y el segundo presenta el programa político, los postulados de los reformistas universitarios, es decir, la autonomía universitaria, el cogobierno, la libertad de cátedra, la docencia libre. Y lo interesante es que no lo plantea como postulado solo para la universidad, sino como un programa democratizador para la sociedad entera, o sea, como un programa que trasciende los claustros de la universidad. Luego siguen 2 capítulos que considero uno de los mayores aportes de este libro, que realizan un ejercicio de reivindicación histórica de actores fundamentales que han sido desplazados, quizás en algunas reflexiones que se han entablado sobre la reforma universitaria. Me refiero a la clase trabajadora y a las mujeres. El capítulo sobre la relación obrero-estudiantil destaca la historia de lucha conjuntas que han entablado estos 2 actores, donde el cordobazo es un mito paradigmático en ese sentido. Y el capítulo sobre las mujeres, titulado Ellas no salieron en la foto, describe la vida y obra de las primeras mujeres universitarias, como Cecilia Rierson, Elvira Rawson, Julieta Lanteri, Alicia Moró. Luego la historia misma nos obligó a referirnos a los oscuros tiempos de contrarreformas, es decir, las dictaduras y los neoliberalismos. Ambos, con diferentes mecanismos, de diferentes maneras, han vulnerado los postulados de la reforma universitaria, han avasallado la autonomía de las universidades y han mercantilizado aquello que tanto los estudiantes de 1918 como nosotros consideramos un derecho, que es la educación. El libro no escapa tampoco a un análisis contemporáneo de las universidades. En un capítulo titulado La Universidad hoy, a 100 años de la Reforma, analiza la situación de las universidades argentinas de una perspectiva, si se quiere, más estadística, con números que muestran las tasas de ingreso, de egresos, la cantidad de universidades, las distribuciones geográficas, las pertenencias a las universidades públicas y a universidades privadas, las diferencias por género, etc. Por último, el libro realiza una apuesta por pensar la universidad del porvenir. En este sentido, rescata una conferencia que dictó José Ingenieros en 1920, titulada de esa manera, y busca reflexionar sobre la universidad en el futuro. En este capítulo me gustaría leerles 2 frases que creo que resumen mucho la perspectiva del autor sobre el tema. La actividad universitaria debe ser crítica y autocrítica, debe estar en permanente renovación y debe rechazar cualquier dogmatismo. La universidad del porvenir no puede desatenderse de los grandes problemas del siglo XXI. Debe asumir su responsabilidad social en el desarrollo de la extensión universitaria y abrirse a los temas y problemas actuales de la sociedad, como la igualdad, la perspectiva de género, la diversidad, la cuestión ambiental, los derechos humanos, las TICs, entre otros. Estos 2 párrafos me permiten realizar una reflexión que sirva como conclusión a esta presentación. Creo que la vigencia de la reforma universitaria se da en un doble sentido. En primer lugar, sirve como base para pensar la universidad. En este sentido, tiene un contenido, si se quiere, estático, que se condice con los postulados de la reforma, con la autonomía, con la libertad de cátedra, con el cogobierno. Pero los estudiantes del 18 también nos dejaron un desafío, que es el desafío de la imaginación, de la creación. En este sentido, la reforma universitaria se plantea como un horizonte hacia el cual los jóvenes debemos caminar. Es decir, tiene un contenido más bien dinámico y necesariamente utópico. Muchas gracias. Seguidamente se referirá a los presentes Agustina Donet, secretaria general del Centro de Estudiantes y ex consejera directiva por el claustro estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Hola, buenas tardes a todos. No sé si voy a poder ser tan sintética como Lea, pero voy a ir usando unos resúmenes que tengo como para guiarme y no me falle la memoria. Bueno, también en primer lugar agradecer a Rubén la invitación al panel. La verdad que es un orgullo enorme estar con 2 eminencias y con una eminencia en formación como mi compañero Leandro. Así que realmente muy agradecida por el espacio.
agradecer también a los presentes. Y bueno, como me presentaron, soy militante estudiantil, soy militante feminista y también soy la única mujer del panel. Eso me pone en una posición bastante importante en relación a lo que las mujeres y las identidades femeninas tenemos para decir respecto del acceso a la universidad y a la educación pública. Bueno, lo primero que podemos decir cuando pensamos en la reforma universitaria fue que claramente hubo un proceso de invisibilización de las mujeres universitarias, de las estudiantes. En ese sentido, bueno, Lea dijo un poco cuáles eran los postulados de la reforma, que tenían que ver con el cogobierno, la docencia, asistencia libre, la autonomía universitaria, la extensión, la investigación, libertad de cátedra, la educación laica, etc. Ninguno de estos postulados tuvieron que ver demasiado con el acceso de las mujeres a la universidad. Creo que esa es una de las grandes críticas y de los primeros señalamientos que se puede hacer en relación a la reforma. Tal como decía Lea y como se llama el capítulo del libro que refiere a las mujeres, ellas no aparecieron en la foto. Y esto claramente tuvo que ver con que en ese contexto social y político las mujeres estuvieron relegadas a la esfera privada y eran los varones quienes ocupaban el espacio público y quienes tomaban las decisiones políticas y se involucraban en política, pero las mujeres en realidad no faltaron y no estuvieron ausentes en la reforma universitaria, sino que al contrario, con mucho prejuicio, mucha discriminación, tuvieron que abrirse camino para poder formar parte de este proceso político tan importante que fue el faro de todos los cambios que vinieron para las universidades, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Algunas de las mujeres que podemos mencionar son Cecilia Grierson, por ejemplo, quien tuvo que solicitar permiso a las autoridades de la universidad para poder acceder al estudio, que fue la primera en terminar el doctorado en medicina en 1889, estamos hablando de bastantes años antes de la reforma, que fue en 1918. Ángela Certini, por ejemplo, que fue la primera partera, graduada en 1884, y Elida Paso, la primera egresada de farmacia en la Universidad de Córdoba en 1885. Sin embargo, todas estas mujeres estuvieron relegadas de lo que implicaban los espacios de docencia, por ejemplo, no tenían lugares en las cátedras para poder dictar clases, y así también en los espacios como por ejemplo las jefaturas de sala o la dirección de los hospitales, tampoco tenían participación en estos espacios, pero aún así fueron mujeres, y si pensamos en la universidad que queremos hoy, que es una universidad con trabajadores y trabajadoras al servicio del pueblo, estas mujeres claramente estuvieron al servicio del pueblo porque dedicaron su vida y su tarea a realizar grandes acompañamientos a personas en situaciones de vulneración de su salud y demás. En ese sentido, las mujeres estudiantes que atravesaban y pasaron por la universidad en ese momento tuvieron un gran activismo y fueron grandes promotoras de los derechos civiles y políticos de las mujeres de su época. El gran ejemplo que podemos citar es Alicia Moreau de Justo, ni más ni menos, que la pionera y la impulsora del sufragio femenino en nuestro país. Y también se dieron otros procesos políticos, como por ejemplo la formación del primer Congreso Femenino Internacional, presidido por Cecilia Grierson y secundado por la secretaria general Julieta Lanteri, que también fue la primera mujer en votar en Argentina, y numerosas mujeres, que algunas fue, como mencionando Lea, pero que en todas las tareas y en sus disciplinas y en sus formaciones obedecían a los mandatos aún de la época que tenían que ver con las tareas de cuidado, a las cuales las mujeres estuvimos relegadas históricamente. Como para que nos demos una idea de lo que son los datos, entre 1884 y 1918, que es el año de la reforma universitaria, se recibieron 87 mujeres de la Universidad de Córdoba y muchas protagonizaron la lucha, como mencionaba hoy. El ejemplo más claro
es Prosperina Parabam, que fue la presidenta del Centro de Estudiantes de Odontología de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, que jugó un papel muy importante junto con Inés Rosenblatt, y juntas encabezaron no solamente asambleas, sino también que fueron quienes estuvieron en las movilizaciones de aquella época, en lo que fue la movilización estudiantil en las calles, y con todo lo que implicaba enfrentar la represión policial, en organizar el movimiento estudiantil. Ellos estuvieron presentes. Claramente invencibilizadas, pero estuvieron. Entonces, hoy cabe pensar, a 100 años de la reforma universitaria, cuál es el rol de las mujeres en la universidad, si hemos podido avanzar en una real igualdad e inclusión en lo que es el sistema universitario. Como para que nos demos una idea, recién en 2002, en la Universidad Nacional de Cuyo tuvo la primera rectora del país. En 2007 y 2010, después una rectora en la Universidad Nacional de Córdoba, y en 2014 en las universidades del Nordeste y Tucumán se eligieron rectoras. Y si hablamos en términos porcentuales, el 89% de los rectores son varones, el 11% solamente son mujeres. El 71% de los vicerrectores son varones y el 29% vicerrectoras mujeres. El 57% de los secretarios académicos son varones y el 43% son secretarias académicas mujeres. En nuestra universidad, que es la universidad en la que yo estudio, Ciencia Política, solamente tenemos 2 decanas, una es de la Facultad de Humanidades y Ciencias, en la cual estudio, y una es de la Facultad de Ciencias Médicas, y nunca hubo una rectora mujer. ¿Qué implican estos datos o qué significan estos datos? Que a medida que desciende el nivel de jerarquía en los puestos de gestión y de conducción y de tomas de decisiones, aparecen cada vez más las mujeres. Y esto es algo que tomo del libro de Rubén, que dice que el triunfo del patriarcado no es que los varones sean regentes de la mayoría de los cauces significativos de la sociedad, sino que no ese es el triunfo, sino que el triunfo del patriarcado real es que se ha conseguido naturalizar y normalizar la exclusión y la jerarquía de los géneros dentro de la universidad. Lo que nosotras las feministas denominamos un techo de cristal. Nosotras claramente tenemos una gran dificultad para acceder no solamente a los cargos de gestión, sino también a los cargos de investigación, por ejemplo. CONICET es uno de los espacios más importantes, el más importante a nivel país, en lo que respecta a la formación en investigación, y en relación a las mujeres que acceden a hacer carrera, la mayoría de ellas no llegan a tener los mejores puestos ni las mejores condiciones dentro de sus lugares de trabajo. Habiendo dicho todo esto, me surge una pregunta en relación a qué desafíos tenemos hoy. Como dice Rubén en su libro, los postulados de la reforma son un punto de partida para pensar la Universidad del Porvenir, que es de la que estuvo hablando Lea también hoy. Y otra cosa que también señala Rubén en su libro es que la meta es que la universidad pública demuestre el reflejo real de la sociedad. Claramente las mujeres hemos accedido a la formación y a la universidad pública. Representamos el mayor porcentaje incluso de estudiantes dentro de la facultad y de las universidades. Pero aún queda mucho para hacer en ese sentido. Creo desde mi militancia política y de mi trayectoria como estudiante que hay algunos desafíos importantes que me gustaría mencionar en relación a las conquistas que necesitamos en lo inmediato. Claramente incorporar las perspectivas de género en las carreras y en los planes de estudio es una de las deudas pendientes. Yo estudio ciencia política, por ejemplo, como decía hoy, y las teorías feministas claramente no están incluidas dentro de la formación en las ciencias sociales. Creo que eso también es una gran deuda pendiente, que las teorías feministas no se den como seminarios optativos o extracurriculares, sino que también formen parte de la currícula obligatoria. Lo mismo respecto de la educación sexual integral. Creo que
En la formación docente también en los profesorados es fundamental y es obligatoria, debería ser obligatoria. Después, hablando en lo que respecta a los espacios de decisión y de conducción, claramente lo que necesitamos es una real paridad de género y una participación real de las mujeres en estos espacios de decisión y de conducción. Y después hay otras cuestiones que también se pueden dar desde lo cotidiano y que sería muy importante para modificar la realidad de las mujeres, de las identidades femeninas y también de las identidades disidentes dentro de la universidad. ¿Qué implica esto? Cambiadores, lactarios, baños sin género, licencias parentales. Son un montón de conquistas que nosotros podemos acceder hoy en lo inmediato y que implican cambios reales para el pasaje por la universidad pública. Otras cuestiones muy importantes para hacer es desmasculinizar lo que son las universidades técnicas. Hay algunas carreras que tradicionalmente estuvieron ligadas a la formación de los varones y que es necesario que también en las universidades tecnológicas empecemos a trabajar sobre el machismo y el patriarcado que está tan anclado en la formación y en esas carreras. Después, la lucha más importante desde el movimiento estudiantil que podemos mencionar hoy por hoy son los protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género o de discriminación por motivos de identidad u orientación sexual, de identidad de género u orientación sexual. Estos protocolos son fundamentales porque nos permiten trabajar sobre las violencias cotidianas que sufrimos no solamente las estudiantes, sino también las y los docentes, los no docentes, investigadores, becarios y demás. Y como para finalizar, quería mencionar que somos las mujeres y las disidencias quienes estamos empujando con la fuerza de la historia a que la universidad se abra a todos nosotros. Creo que el movimiento estudiantil, y esto lo puedo decir por experiencia propia, ha sabido estar a la altura de las circunstancias y de la historia, y somos hoy las mujeres quienes estamos presidiendo y conduciendo los centros de estudiantes, quienes estamos trabajando en las asambleas, quienes estamos poniendo la cuerpa en los espacios necesarios. Y así como toda la sociedad hoy últimamente se está haciendo ecos de las cuestiones de género, la universidad no es una isla, creo que esto Rubén lo deja muy claro en su libro cuando habla de la universidad como una herramienta de transformación y de cambio social. Creo que la universidad no solamente puede, sino que debe estar a la altura del momento histórico que estamos atravesando las mujeres. Y para finalizar también me gustaría leer una frase. Bueno, la frase final del libro de Rubén, que dice: hace 100 años la juventud universitaria desobedeció al poder y realizó una verdadera revolución cultural en nuestro país y en toda América Latina. Hoy, con la fuerza del color violeta y la generación de los pañuelos verdes, las mujeres están haciendo otra revolución por la paridad en la representación política, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y por ni una menos. Estamos ante un presente de búsqueda, de movilización, de lucha por más justicia y más igualdad en el que las y los jóvenes son protagonistas. A 100 años de la reforma universitaria, la juventud sigue siendo el motor de cambio que avisora un mañana mejor. Y esta que fue mi frase preferida del libro, que dice así: la vigorosa movilización y proyección del movimiento feminista en la actualidad preanuncia que la situación de discriminación de las mujeres no persistirá por mucho tiempo, como lo hicieron los jóvenes aquel 15 de junio cuando tomaron por asalto el salón de grado de la vieja universidad e hicieron saltar los cristales por el aire, dispuestos a demoler siglos de tradiciones estancadas. Las mujeres harán saltar por los aires el ya frágil contrato sexual que pretendió mantenerlas excluidas de la vida universitaria. Bueno, muchas gracias. Seguidamente se referirá a los presentes el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, señor Juan Carlos Hidalgo. Bueno, buenas tardes a todos ustedes.
Muchas gracias, Rubén, y también el agradecimiento es para el coautor de haber pensado en mí en este acto de la presentación de este libro, La Revolución de las Conciencias, a 100 años de la Reforma Universitaria. Lo más importante, o la impresión que me causó el libro, es que por fin aparece alguien, reformista por cierto, para escribir sobre este tema, la reforma universitaria. Él mismo lo dice, Rubén, cada vez se lee menos y se escribe menos. Bueno, lo que tenemos que hacer es cada vez leer más y escribir más sobre este tema que es apasionante. Es apasionante, me imagino, para toda persona progresista, en general y particularmente respecto a la universidad o a la educación superior. Y es interesante que los jóvenes profundicen sobre estos temas, reflexionen sobre los mismos, porque la universidad tiene que tener un destino progresista, un destino de mayor acercamiento a la comunidad a través de la docencia, a través de la investigación y a través de la extensión. Los tres grandes pilares de nuestros reformistas que hoy tienen quizás más vigencia que antes. No quiere decir que antes no hayan sido importantes, pero hoy tanto la docencia como la investigación y la extensión han tomado un impulso notable. Investigación y extensión en particular, pero también docencia, porque hay nuevos métodos de enseñanza, hay nuevas posibilidades de acercarse a los alumnos, respetando siempre los principios de pluralismo y calidad. Eso es fundamental, nunca debemos abandonar estos principios de la docencia. Pluralidad en el sentido de distintos enfoques, de distintos autores con distintas ideologías, con distintos pensamientos, porque enriquece el debate. Y también es muy importante la reforma universitaria para quien la vivió desde la gestión, desde la docencia obviamente y también de la investigación. La vivió muy de cerca y vivió muy de cerca también la contrarreforma. La década del 90 fue una década tremendamente difícil, donde el neoliberalismo y los sectores más reaccionarios se opusieron, pero no lograron quebrarlos a los universitarios. En la década del 90, recuerden ustedes que durante el gobierno de Menem hubo provincias intervenidas. La universidad no fue intervenida. Pero no es casualidad, no es una bolilla que se tira al azar, donde dice a dónde tenemos que ir y doblegar a quienes piensan distintos a nosotros, sino es producto de un esfuerzo enorme, comprometido de todos los estamentos, profesores, estudiantes sobre todo, graduados universitarios, donde tuvimos que luchar fuertemente para evitar o por lo menos amortiguar las tareas de estos sectores reaccionarios y partidarios de una universidad pequeña, de una universidad elitista. Tuvimos que pelear para que los principios de la reforma universitaria, todos ellos, autonomía, cogobierno,
calidad de la educación y de la investigación, ingreso directo a las universidades, gratuidad de la enseñanza, extensión. Esto último, la extensión, asumía dos aspectos distintos que quizás nuestros jóvenes revolucionarios del 18 no visualizaban porque el contexto histórico se lo impedía, porque el desarrollo de la ciencia y la tecnología también, que es la extensión propiamente dicha, que seguramente estaba en la cabeza de aquellos jóvenes del 18, y la extensión de la ciencia y de la tecnología al tejido social, a través de distintos mecanismos, siempre con el propósito de no abandonar la autonomía universitaria, porque es muy fácil acercarse a las empresas para ofrecer los servicios, pero lo que es realmente difícil es acercarse a la sociedad y en particular a las empresas manteniendo firmemente los principios de los reformistas. La génesis del movimiento estudiantil que impulsó la reforma universitaria es, creo yo, el primer capítulo del libro y realmente es novedoso y al mismo tiempo riguroso en esta historia que debieron asumir estos jóvenes y los que los sucedieron, sobre todo en épocas difíciles, en épocas de contrarreforma. En el manifiesto liminar aparecen claramente cuáles son esos principios que nosotros hemos defendido y defenderemos a muerte, los reformistas. Autonomía universitaria. ¿Qué es autonomía universitaria? Es que las universidades, respetando el pluralismo ideológico, deben cumplir con los objetivos que se ha fijado democráticamente dentro del seno de la propia universidad, sin ataduras respecto a los poderes gobernantes o a los poderes en general. Eso es un principio muy importante el cogobierno universitario. La autonomía universitaria. ¿Qué es la autonomía universitaria? No puede haber, como dice Rubén, autonomía universitaria sin cogobierno, ni tampoco cogobierno sin ciudadanía universitaria, sin autonomía, universitaria. Si yo tuviera que definir la universidad, diría que la universidad es un ente que debe formar a ciudadanos o ciudadanas libres. Esta expresión de ciudadanos libres, si nosotros ahondamos en la misma, es sumamente importante. ¿Qué es ser un ciudadano libre? Un ciudadano libre es aquel que recibe conocimientos que le permiten insertarse en la sociedad. Conocimientos que son necesarios para ser realmente libre. No es libre el que no sabe. No se puede expresar. El ciudadano o ciudadana libre, ¿quién es? Es aquella persona que, dado los conocimientos que recibe de los distintos niveles de educación, pero particularmente de educación superior, está en condiciones de conocer la realidad objetiva y al mismo tiempo está en condiciones de encontrar cuáles son aquellos escollos que llevan a una sociedad con mayor
equidad e igualdad social. Sin esos conocimientos es imposible desentrañar esta problemática y conocer además los instrumentos para modificar las estructuras sociales y políticas que nos conducen a una sociedad más progresista, más equitativa, más igualitaria en todo sentido, en el sentido político, en el sentido ideológico, en el sentido social, en el sentido de género. Sin esos conocimientos el hombre no es libre. Recuerdo, por ejemplo, la expresión de Silvio Rodríguez en una de las tantas canciones que hemos conocido los argentinos. No se es libre si no se sabe. Qué definición simple, pero qué definición profunda. No se es libre si no se sabe. Porque sin conocimiento no se puede desentrañar la realidad, que a veces es injusta, desentrañar las causas de las mismas y además dar las soluciones para superar esa problemática. Hay otra frase de Norberto Bobbio que cuando lo leí me conmovió. Dice Norberto Bobbio, el gran politicólogo italiano: la única manera de hacer de un súbdito un ciudadano es otorgarle el derecho a la educación. Qué frase realmente profunda. Derecho, como dice Rubén, y no mercancía. El derecho que tiene toda persona de recibir conocimientos que hoy el conocimiento ha reemplazado a la posesión de la propiedad de la tierra, ha reemplazado al capital como elemento de ascenso social. Tenemos 3 premios Nobel en el área de la educación y la ciencia y la tecnología. 2, uno en los derechos humanos. Todos pasaron por la universidad. Absolutamente todos pasaron por la universidad. Pero tenemos también un conjunto de hombres y mujeres debajo de ellos en el sentido que no son conocidos, no en el sentido de un nivel inferior. Debajo de ellos que están permanentemente trabajando en la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento, para lograr esa tan ansiada equidad. Creo que ya lo he mencionado 3 o 4 veces. Entre paréntesis, quiero aclarar que antes hablaba de igualdad. Después la CEPAL reemplazó la palabra igualdad por el término equidad. Pero bueno, si no decimos equidad, no estamos en la moda, en cuanto a los términos que se emplean, pero a mí me gusta más hablar de igualdad. Aunque sea una utopía, aunque sea algo que algún día se logrará. Indudablemente, volviendo al libro, el capítulo, creo, 4 sobre el programa reformista, habla de todas estas cuestiones y de todos los principios reformistas y los desmenuza con una claridad meridiana. Es el capítulo que más tiempo me leyó dentro del poco tiempo que dispuse para leer, pero les prometo que los voy a leer y releer de aquí en adelante, porque tiene cosas realmente interesantes que invitan a la reflexión. Respecto a la contrarreforma, quienes hemos estado en la gestión universitaria conocemos muy bien este tema que también desarrollan los autores.
porque lo vivimos por carne propia, como vivieron también muchísimos alumnos que nos acompañaron, algunos, la mayoría de los profesores, y algunos graduados, pero particularmente profesores y estudiantes estuvieron al lado nuestro para defender estos principios de la reforma universitaria, que durante la década del 90, que a mí me tocó una parte de ella ser rector de la universidad, tuvimos que luchar fuertemente para evitar, aunque más no sea parcialmente, que los sectores reaccionarios se adueñaran de nuestra universidad para derrotar estos principios de la reforma universitaria. Cogobierno, libertad de cátedra, ciudadanos libres, calidad educativa, gratuidad de los estudios, acceso libre o directo. Fíjense que no hablo en otros términos, ¿no? Estoy hablando de acceso libre, estoy hablando de gratuidad de los estudios y extensión al medio. Por supuesto, desarrollo de la ciencia y la tecnología. No hay una empresa en el país que tenga un laboratorio. No hay una empresa en el país que haga investigación básica. ¿Quién la debe hacer? La universidad. ¿Y por qué? Directamente lo hace la universidad, porque para las empresas, la educación básica sobre todo, la investigación básica por sobre todo, no le ofrece ninguna garantía de lograr el objetivo propuesto. Y ante el riesgo que deberían asumir, es la universidad que lo hace. Porque ustedes saben que la investigación básica es aquella que tiene distintas características, pero una de ellas, quizás la fundamental, es que no se sabe si el objetivo propuesto se va a lograr. ¿Y qué empresa va a invertir en algo que no sabe cuál será el resultado? Es la universidad. Y debemos tener mucho cuidado, que las unidades de producción, las empresas, no se apropien de esa renta que es producto del trabajo colectivo de la universidad. Ya sé que la universidad poco puede hacer, pero son los gobiernos los que tienen que impedir que los resultados de la investigación básica y aplicada sean apropiados por aquellos que no la generaron, a través de políticas de equidad social, de mejor distribución de ingresos. Se aprende algunas cosas, muchas cosas de los alumnos. Fíjense, en un momento determinado yo le pregunté a uno de los chicos de militantes en la universidad, ¿por qué ustedes hablan de no el arancel? ¿Por qué siempre por lo negativo? ¿Por qué no hablan por lo positivo? Mencionando gratuidad de la enseñanza. Después que hablé con ese chico, en este caso era un chico, pero puede haber sido también una chica, después que hablé con ese chico, me puse a pensar. Digo, pero si gratuidad de la enseñanza es un término incorrecto. Lo correcto es no arancel cuando se lucha por la gratuidad de la enseñanza, porque la enseñanza no es gratuita. Lo pagamos todos, incluso aquellos que no tienen acceso a la universidad. Los pagamos todo a través de nuestros impuestos, que van al presupuesto general, del presupuesto general van al presupuesto universitario. Los que pagan un arancel pagan doblemente. Pagan a través de los impuestos, aún consumiendo 1 kilo de pan,
aún consumiendo 1 kilo de carne o un producto de primera necesidad, el IVA, ¿cierto? Es decir, lo pagamos absolutamente todos. De ahí en adelante no hablé más de gratuidad en enseñanza. Me pareció más correcto el término no al arancel. Me pareció más correcto porque es incorrecto hablar de enseñanza gratuita. La enseñanza se paga de 2 maneras. A través del arancel, aquellas universidades privadas que arancelaron, o a través de los impuestos. Pero siempre se paga, por lo tanto no es gratuita. El tema que también me gustaría tocar, porque lo hace el libro de Rubén, o el libro cuyo autor es Rubén, es los gobiernos neoliberales y el esfuerzo que tuvo que hacer la comunidad universitaria de entonces. En la década del 90, ustedes no llegaron a conocer lo que luego sería un borrador de la Ley de Educación Superior. Yo sí lo conocí, porque, como les contaba antes a Rubén y a un grupo de chicos y chicas que estaban allí, antes de venir aquí justamente, el borrador incorporaba todo aquello que se oponía a los principios de la reforma universitaria. Absolutamente todo. Salió la ley como ustedes la conocen, la ley 24.521 del año 1995. ¿Qué lograron de todo aquello que estaba en los borradores? Lograron solamente, a mi modo de ver, 2 aspectos que son negativos. En primer lugar, las acreditaciones de las universidades. Ustedes, si conocen mi currículum, van a decir, pero qué caradura es este señor que está hablando mal de las acreditaciones de carreras y de universitarias y de instituciones y carreras universitarias, porque yo estuve en la CONEAU durante 6 años. ¿Saben lo que me costó decidir cuando me invitaron? Que fui por el CIN, por el Consejo Interuniversitario Nacional. No fui ni por la Cámara de Diputados ni por la Cámara de Senadores, que son los 3 que envían sus representantes a la CONEAU. Me costó muchísimo, porque yo había luchado en contra justamente de las acreditaciones externas y evaluaciones externas. Bueno, esto es casi repetido, todos quizás dirían lo mismo, porque creí que era más útil estando adentro que afuera, simplemente. Algunos dirán, está queriendo justificar lo injustificable. Bueno, eso fue lo que pensé cuando acepté ser integrante como miembro de la CONEAU. Y logramos desde adentro bastantes cosas que no vale aquí mencionar. La primera cuestión es esa. Y la otra negativa que se diluyó fue el tema del arancel, que está en un inciso de un artículo de la Ley de Educación Superior como una de las tantas formas alternativas de financiamiento universitario, y no obligatorio, sino optativo. Me pueden decir, bueno, y lograron eso nada más, pero ante la avalancha de decisiones que el gobierno había tomado, que era una verdadera contrarreforma universitaria, pudimos desde allí hacer
algo de lo mucho que deberíamos haber hecho. Hay una frase, un párrafo en el capítulo 4 del programa reformista, que realmente también, ya que estamos en el momento de pronunciar algunos párrafos de los autores del libro. La participación estudiantil, dice, en el gobierno y la autonomía universitaria eran dos aspectos de un mismo problema. La democracia establecida sobre nuestras bases. Y continúa, no hay cogobierno de estudiantes y profesores sin autonomía, ni autonomía sin cátedras libres ni cogobierno. Es un párrafo realmente que invita a la reflexión. Por último, quiero mencionar que en aquella época donde escribíamos sobre la reforma universitaria y los principios de la reforma universitaria, apareció dentro de la contrarreforma la necesidad de una segunda reforma universitaria. Ridículo, absurdo, insólito, porque tenemos una reforma universitaria que no ha concluido con su tarea. Lo que debemos hacer es reforzar los principios de la reforma universitaria y darle la vigencia que le corresponde en la universidad. Si nos conformamos con el avance que hemos logrado, diciendo somos una universidad reformista, acá hay un cogobierno, acá hay pluralismo ideológico, acá hay libertad de cátedra, acá hay concurso, se está investigando, como nunca se hizo antes, me refiero a 3, 4 décadas atrás. Se está investigando desde la democracia particularmente, desde el año 1983. Sí, es verdad. Se están volcando los frutos del conocimiento y del desarrollo de la ciencia y de la tecnología en la sociedad. Sí, es verdad, pero estos principios todavía no han sido logrados como quizás lo pensaban nuestros reformistas en el 18 o como lo pensamos ahora los reformistas del año actuales. Yo les doy las gracias, nunca tuve oportunidad de dárselas a los alumnos que me nombraron y me votaron, y tengo que decir que pertenecen a 2 agrupaciones que son el Movimiento Nacional Reformista y Franja Morada. A través de los alumnos que fueron quienes me hablaron a mí, surgieron profesores, graduados, pero el punto inicial fue de ellos. Como es de ellos, los alumnos, el punto inicial, y será en el futuro, obviamente, porque son jóvenes, el punto inicial para el logro de una universidad más reformista. Muchas gracias. En el mismo sentido, hará uso de la palabra el diputado autor de la iniciativa y autor del libro, señor Rubén Giustiniani. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Gracias por la presencia. Gracias por Lea, por ser coautor de este libro. Sin el trabajo riguroso que hizo Leandro, hubiera sido imposible que después de 1 año y medio y muchas décadas de lectura y de estudio, este libro hubiera sido posible que alumbre. Muchas gracias a esta mesa. Quisimos que estuvieran protagonistas pasados y presentes.
Agus como estudiante y militante y presente en los consejos directivos, en el centro de estudiantes. Juan Carlos, un gran rector. Juan Carlos Hidalgo prestigió la Universidad del Litoral, una universidad prestigiosa ya, de una historia prestigiosa. La Universidad Nacional del Litoral fue una parte fundante de todo este movimiento de la reforma universitaria de 1918. Piensen ustedes que en aquella época había nada más que 5 universidades. Era la de Buenos Aires, la de La Plata, la de Tucumán, la de Córdoba, que fue donde estalló y se produjo el movimiento de la Reforma, y esta Universidad del Litoral. Y la Universidad del Litoral, en los pocos momentos así de democracia que a partir de la década de 1930, porque esto es una de las grandes cuestiones de nuestro país, esa rueda de cortos gobiernos democráticos y de muchas y profundas dictaduras militares, en esos pocos momentos de la historia de luz democrática, la Universidad del Litoral alumbró al país con su ciencia, con su desarrollo de investigación tecnológica. Fueron siempre desde esta universidad científicos muy importantes que aportaron al país y en el mundo. Y por eso tenerlo a Juan Carlos, su experiencia y su prestigio, porque popularidad hoy pueden tener muchos, sobre todo en los tiempos de la televisión y de las redes, pero prestigio son muy pocos los que pueden tener un prestigio y sostenerlo en el tiempo, porque para eso hace falta mucha coherencia, que es la que tiene Juan Carlos, y que por eso agradecemos muchísimo su presencia, sus palabras y su aporte a lo que nosotros quisimos con este libro, con Lea. Quisimos, bueno, en los 100 años de la Reforma, abrir interrogantes, no formular conclusiones determinantes, porque el sentir y sentido mismo de la universidad no es el dogma, sino es abrir un debate acerca de qué somos, de la democracia, de este mundo hoy complejo que tenemos, este mundo de qué pasa que de la mano de las grandes revoluciones tecnológicas, del progreso técnico que ha llevado a multiplicar el Producto Bruto Interno por 15 veces en pocos años, la desigualdad cada vez mayor. La desigualdad entre los países ricos sobre los países pobres y la desigualdad dentro mismo de cada país, inclusive dentro de los países ricos, entre los que más tienen y los que menos tienen. Y que esto produce consecuencias muy claras que se manifiestan en eso que algunos politólogos escriben y desarrollan como el malestar de la democracia, que es el malestar con la democracia. Y entonces aparecen mesías que prometen, demagogos, y que ganan elecciones, y que hoy ocupan un lugar importante en el debate mundial. Donald Trump de Estados Unidos, Bolsonaro ahora en el país más grande de América Latina, en la quinta potencia mundial, Brasil, Salvini en Italia, es decir, en América, en Estados Unidos, en Europa. Y gracias de la presentación de este libro
porque lo pensamos con Silvia, con Silvia Osburger, que estamos juntos en esta Cámara de Diputados, de presentarlo en esta legislatura, porque también es un símbolo para nosotros. Silvia es la redactora de nuestra propuesta de educación inicial y también de nuestra ley de educación, que logramos una media sanción en la Cámara de Diputados. Y consideramos que ha sido un hecho muy importante, porque se daba la enorme contradicción en una provincia que se precia de progresista, que fuera la única provincia del país que no tuviera ley de educación. Entonces hablamos todos que la educación es el valor fundamental y Santa Fe no tenía ley de educación provincial. Entonces, acá se da un poco en esto de la educación y en esto de lo que vemos hoy, de lo que está pasando, que todos estamos de acuerdo. Sí, ¿quién no va a estar de acuerdo en que la educación es lo más importante? Se usa como coartada, la educación debe ser política de Estado. Pero vemos que hay una distancia entre ese consenso retórico, un consenso que es de palabra, que es de afirmaciones, y el compromiso real. Y acá se produce esa paradoja. Algunos politólogos la explican como la paradoja de Bossuet, que es el que la explica porque se rechaza una forma de sociedad que provoca, como decíamos, niveles inéditos de desigualdad, pero se aceptan los mecanismos que la producen. Sí, es terrible la desigualdad. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para que no haya desigualdad? Discutimos el presupuesto el otro día, acá atrás de esa puerta, y el presupuesto educativo del año 2018, este año, representaba el 27,87% de la torta general. Es la tajada más importante, el presupuesto educativo de la provincia, y eso es importante. Ahora, el presupuesto aprobado la semana pasada, que va a regir el año que viene, el presupuesto educativo es el 25,35%, es decir, 2 puntos menos de incidencia en el presupuesto global de lo que es en el corriente año, lo que va a ser el año que viene. Entonces vemos que esa paradoja se da de ese consenso retórico, de afirmaciones de las palabras, pero que después en los hechos concretos no aparece. Yo quiero rescatar un aspecto que hace a un debate sobre la democracia, que es el punto que recién planteaba, y que Juan Carlos lo planteaba muy bien. A mí me tocó en los 90 ser decano, y decano de la Facultad de Ingeniería de Rosario, y ir a discutir con el secretario de Políticas Universitarias de ese entonces, con todos los decanos de la universidad y con el rector Arino en ese momento, con quienes nos recortaban todos los días el presupuesto universitario y querían aplicar esa ley que todavía está vigente. Todavía no se pudo reemplazar la ley de enseñanza universitaria en Argentina, a pesar de que, bueno, yo como rector y desde el socialismo siempre, desde Esteves Boero en el año 87, fuimos presentando leyes de enseñanza superior y nunca se logró sancionar una ley. Entonces ahí está lo que le decía, el consenso retórico y después que no se manifiesta en la realidad. Y todavía queda esa norma de la época
del neoliberalismo con pautas que tenían un objetivo fundamental, que era lograr la privatización de la universidad. Simplemente eso. Privatizaron aerolíneas, privatizaron YPF, privatizaron aguas, telecomunicaciones, privatizaron todo, y también el objetivo era privatizar la universidad con el arancelamiento, con la incidencia de fondos, pero ese era el objetivo central. ¿Y qué pasó que no lo lograron? Porque es importante también ver los porqués siempre de cada cosa. No ocurren por casualidad. Recién hablábamos con Juan Carlos antes de venir para acá, debate interesante, que hay leyes económicas que de alguna manera se producen. Desde el punto de vista de lo social es más complejo, no es tan la ley económica del sube y baja, de momentos de crecimiento y de momentos de decrecimiento de la economía. En lo social está el corsi y ricorsi, momentos de avance. Fíjense ustedes lo que produjo la reforma universitaria, un contexto exterior donde era un mundo que salía de la guerra y que reclamaba una nueva realidad. Y por eso se produjeron revoluciones sociales que empujaron la rueda de la historia hacia adelante. Después de la Segunda Guerra Mundial, la otra gran crisis, el otro gran contexto internacional, produjo el surgimiento del estado de bienestar en Estados Unidos y en Europa, el keynesianismo, que era la manera de recuperar los países de la destrucción que había hecho la Segunda Guerra Mundial. Entonces me parece que esto es un tema de los por qué nosotros debemos analizar. Y yo creo que el gran aporte, el gigantesco aporte que hizo la reforma universitaria, además de su programa, muchas de las cuales de sus postulados están vigentes, otros se fueron renovando, otros aparecerán nuevos en este siglo XXI, porque no es lo mismo la docencia de aquella época a la docencia de hoy, no es la misma investigación aquella a la de hoy, no es la misma extensión el concepto de antes al de ahora y al del que vendrá. Pero sí un método democrático que es la participación en los asuntos públicos. Y el cogobierno, la autogestión, es una respuesta que fue revolucionaria en su momento, que en Europa se aplicó 50 años después que en América Latina, es decir, invertimos los términos culturales de siempre copiar lo que desde allá venía de aquellas costas, y tardaron 50 años allá en que la participación, por ejemplo, estudiantil en el gobierno se diera después del Mayo francés. Y esta metodología de participación creo que es la que impidió de cogobierno, impidió los graves retrocesos en los momentos del neoliberalismo. Porque ¿qué intereses tenía el docente que estaba sentado en un consejo directivo más que el de defender la universidad pública donde él era parte? ¿Qué intereses podían tener los estudiantes que formaban parte del consejo directivo que el de defender esas posibilidades de no retroceso de lo que significó siempre nuestra gran tradición, la mejor tradición que nos distinguió en América Latina y hasta en muchos lugares del mundo, que fue la 1420 y que fue la reforma universitaria de 1918. Es decir, esa tradición de educación pública. Y creo que eso es lo que tenemos que reflexionar, porque la democracia es la que sí queremos que se quedó para siempre, pero el debate es ¿qué democracia? Y nos contaba recién Juan Carlos,
su experiencia en la Chile de Salvador Allende, donde le tocó estar en momentos difíciles de un gobierno popular que era todos los días empujado para terminar su mandato, como terminó con un golpe de Estado y que inició una noche terrible en Chile. Decía Salvador Allende en mayo de 1972, la auténtica democracia exige la permanente presencia y participación del ciudadano en los asuntos comunes. La vigencia directa e inmediata de la problemática social de la que es sujeto, que no puede limitarse a la periódica entrega de un mandato representativo. La democracia se vive, no se delega. Hacer vivir la democracia significa imponer las libertades sociales. Y habló mucho Juan Carlos recién de las libertades. ¿Y cómo no vamos a ver que esta lucha hoy de las mujeres por lugares de igual a igual con los varones es la mejora de la democracia? Y es la posibilidad, estando las mismas mujeres, que empujen hacia adelante a una mejor democracia. A mí me tocó la experiencia en el Congreso Nacional, primero como diputado, después como senador nacional. Si no hubiera habido ley de cupo y ese porcentaje de mujeres que en Argentina era uno de los pocos registros positivos que teníamos en el mundo cuando se habla de determinadas encuestas de cómo está el país, ese 30% en diputados y más del 40% en el Senado, demostraban las mujeres en el recinto, en las comisiones, que hubo debates que no hubieran llegado o hubieran tardado décadas más si no hubieran estado las mujeres presentes. ¿Cómo no va a ser justo necesario para mejorar la democracia la cuestión de la paridad? Y las resistencias que vemos ante eso. Sancionamos acá una media sanción en diputados y se hacen los distraídos los senadores, se hace los distraídos el gobierno provincial, que la podía haber enviado extraordinaria y no la manda. Hay una reticencia cultural en lo que antes decía esta paradoja de Bossuet, en esa retórica de consenso que cuando vamos a la aplicación de los hechos reales no se produce. Entonces, la reforma universitaria de 1918 tiró por la ventana muchísimos prejuicios de la época y avanzó, dio un salto. Cuando uno dice el corsi y ricorsi, a veces se avanza 10, a veces se retrocede 20, o se retrocede 100 y se avanza 20. Y Juan Carlos hablaba de la utopía que está en el horizonte y que nos permite siempre tener un sentido del camino del progreso. Porque la palabra progresista está muy manoseada. El progresismo se manifiesta en concreto todos los días en cada una de las cuestiones. Y este humilde aporte que nosotros quisimos hacer se da en un momento donde el debate en el mundo, en el país y en el seno de la universidad tenemos que verlo en términos concretos. Decía John Kenneth Galbraith, que fue un economista liberal, que en los últimos tiempos de su vida, al revés de lo que en general cuentan los mitos, que uno se va haciendo más conservador de viejo, Galbraith al revés. Y hoy vemos con Noam Chomsky, lo vemos con Zygmunt Bauman, que van llegando al fin de su vida y como ya no tienen dependencia económica, no tienen ningún poder que los condicione, echan a volar utopías, ideas, provocan.
Y decía, escribió en su último libro, Una sociedad mejor, su máximo libro fue La sociedad abierta, cuando reflexionó sobre democracia y economía. Decía él, cuando se dice que alguna medida tal vez fuese buena, pero es políticamente impracticable, debe entenderse que este es el planteamiento más habitual para proteger intereses antisociales. Y esto es lo que nosotros encontramos en este debate que recién decía Juan Carlos. Sí, está bien, la gratuidad está buena, pero es utópica. Bueno, demostramos que la gratuidad no es utópica. Demostramos hoy esta universidad del litoral, lo decíamos el otro día en Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, más del 50% de los estudiantes provienen de familias que no tienen profesionales. O sea, sus papás no son ni médicos, ni abogados, ni contadores, ni ingenieros. Sus papás son trabajadores, sus hijos son profesionales. Y fue aquel sueño de la reforma universitaria de 1918 y que unió junto con una práctica de la calidad de la enseñanza, porque revolucionó la ciencia y la docencia, la investigación científica y el método docente. Nosotros con Lea estamos contentos que, bueno, este granito de arena en estos 100 años de la universidad, de la reforma universitaria, permite abrir todos estos interrogantes, no cerrar ningún debate, todo lo contrario, no cerrar ninguna conclusión, todo lo contrario, sino tener este desafío que nosotros decimos el desafío por más igualdad. Porque contrariamente a eso vemos que se avanza a pesar de los avances de la ciencia, de los avances del mundo, en más desigualdad. Y donde podemos, cuando vemos, como ocurre ahora, con todo el movimiento de las mujeres que instalaron como punto prioritario el debate de la igualdad en Argentina y en el mundo, eso es el camino del progreso. Eso es lo que produce el progreso. Lo produjeron los trabajadores en el siglo XIX. Se hizo a partir de decisiones desde el Estado después de la Segunda Guerra Mundial en la reconstrucción con los estados del bienestar. Y a partir de ahí quedaron impresos como derechos que ya nadie discute, pero que sí en la práctica de todos los días necesitamos, como fue en el movimiento de 1918, como fue en la lucha contra las dictaduras militares, como fue en la lucha contra el neoliberalismo, como es hoy en los tiempos de la democracia, de una juventud protagonista que logre todos los días trabajar por una mejor democracia. Muchas gracias. Seguidamente, el diputado autor de la iniciativa le entregará a los disertantes la resolución y un obsequio por su participación otorgado por la Cámara de Diputados de Santa Fe.
De este modo, dejamos oficialmente presentado el libro La Revolución de las Conciencias a 100 años de la Reforma Universitaria. Por habernos acompañado, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes.